Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. La razón por la que estoy contando esto ahora me persigue. Todo comenzó cuando conocí a Dave, un hombre que, como yo, se sintió atraído por los rincones más oscuros de la Deep Web. Al principio, todo parecía una simple curiosidad compartida, una búsqueda por lo prohibido, por lo insólito. Pero pronto, la fascinación se convirtió en una obsesión peligrosa para ambos. Y lo peor es que, aunque trato de convencerme de que esto fue una mala decisión, sé que mi curiosidad fue la que lo condujo a lo que le ocurrió. Dave no era como yo. Mientras que yo solo buscaba teorías conspirativas o videos de fenómenos extraños, él deseaba algo más, la verdad oculta detrás de cada mito. Una verdad oscura, retorcida. Me lo dejó claro cuando me habló por primera vez de Hoagland, un nombre que se convertiría en la pesadilla que jamás pude imaginar. Fue en una madrugada, mientras revisaba mis mensajes, cuando Dave me escribió. Su tono era distinto, más urgente de lo que yo había conocido. Su mensaje era corto, pero las palabras eran como un grito en la oscuridad. Jack, te he encontrado algo. Algo que nunca podrías imaginar. Tienes que verlo. No es un juego. Esto es real. Lo que me envió fue un archivo titulado El ritual de Hoagland. Cuando lo abrí, me encontré con un video tan perturbador que casi no pude terminarlo. Era la grabación de un hombre atado a una mesa, desnudo, rodeado por figuras encapuchadas que cantaban en un idioma que no pude reconocer. Sus voces eran profundas, como si provinieran de lo más oscuro del abismo. El hombre, casi sin fuerzas, intentaba resistir mientras un individuo con una máscara metálica se acercaba a él. En sus manos, un cuchillo. No podía creer lo que veía. La imagen era tan surreal que me costó entender lo que estaba sucediendo. Pero entonces, el momento llegó. El cuchillo hizo contacto con la carne y un grito de agonía recorrió el video. Era un ritual macabro, pero no solo de tortura. Era algo más. Era un acto de purificación. Dave me explicó lo que no entendí en ese momento. Hoagland no era solo un hombre. Era un líder de un culto secreto, una secta que operaba en las sombras de la Deep Web. No se trataba solo de mutilación o fetichismo. Era un ritual para acceder a una especie de poder ancestral. Una liberación que solo unos pocos elegidos podían experimentar. La mutilación de los genitales, la castración, no era solo un acto de dolor. Era el inicio de una transformación mental y espiritual. Según Hoagland, al cortar lo que la sociedad consideraba esencial, se obtenía la verdadera libertad. Pero para Dave, esto no fue suficiente como una advertencia. Al contrario, le fascinó la idea de que alguien tuviera el poder de alterar la naturaleza humana de esa manera. Y lo peor es que me convenció de acompañarlo. Nunca olvidaré la conversación que tuvimos después. Estábamos hablando por chat, pero podía notar en su tono algo más que emoción, algo que nunca había escuchado antes, miedo y fascinación en iguales cantidades. Jack, ellos creen que solo después de este acto, el cuerpo y el alma se purifican. Es como si nos hubieran vendido la idea de que somos algo incompleto. Nos prometen que, después de esto, seremos uno con la red. Nos convierten en parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Lo dijo como si fuera un secreto, como si el simple hecho de conocer esa verdad fuera suficiente para abrir la puerta a algo más grande, algo trascendental. Y aunque intenté disuadirlo, me sentí impotente. Dave ya estaba demasiado adentrado en esto, y el peso de la promesa de la verdad lo cegó por completo. Pasaron unas semanas y Dave me contactó nuevamente. Esta vez era diferente. Su tono era más sombrío, incluso algo vacilante. Se iba a reunir con Hoagland en persona. Todo había sido planeado a través de mensajes encriptados, de citas clandestinas en foros, donde solo unos pocos sabían de la existencia de Hoagland y su secta. No pude detenerlo. Dave había caído en la trampa, y lo sabía, pero aún así le insistí para que no fuera. Le pedí que, al menos, investigara más a fondo, pero él ya no escuchaba. El camino hacia la verdad que Hoagland le había prometido era tan tentador que nada lo haría retroceder. Viajó a Londres, a un apartamento apartado en las afueras de la ciudad.
No se comunicó durante varios días. Los mensajes se hicieron más escasos, hasta que una noche, ya sin esperanza de recibir respuestas, recibí un mensaje. Jack, no sé si esto tenga sentido. Lo que vi es indescriptible. El dolor es indescriptible, pero algo ha cambiado dentro de mí. No entendí lo que quiso decir, pero en ese momento supe que algo horrible había ocurrido. La desaparición de Dave se hizo inevitable, aunque no fue como pensaba. No desapareció físicamente. Desapareció de la mente, de su ser. Lo siguiente que supe fue que Dave no solo fue sometido a la castración como parte del ritual, fue algo mucho peor. Durante ese proceso, Haugland le mostró la verdadera liberación. La castración, aunque dolorosa, solo fue el comienzo. Lo que le hicieron a Dave fue un proceso físico, mental y emocional. La mutilación no fue solo un corte en su cuerpo. Era un ataque directo a su humanidad, a su sentido de pertenencia en este mundo. Mientras Haugland y su secta realizaban la operación, sus cómplices hicieron algo más siniestro. Realizaron una especie de lavado mental, hablándole sobre la purificación y sobre cómo debía aceptar su nuevo rol dentro de la secta. La transformación no solo era física, era mental. Era como si quisieran borrar la esencia misma de Dave y reprogramarlo. Pero lo peor fue la pieza final del ritual. Después de la mutilación, Haugland le obligó a marcarse en el pecho un símbolo antiguo, de lo que Dave describió como una sociedad secreta más antigua que cualquier culto conocido. Era una marca profunda, que solo se podía hacer con una especie de grabado que les pertenecía. La marca no era solo para demostrar su servidumbre, era un sello que los vinculaba para siempre al culto, para nunca escapar. Cuando Dave regresó a casa, lo que quedaba de él ya no era quien era antes. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban vacíos. Su comportamiento se había vuelto errático, como si fuera incapaz de tomar decisiones por sí mismo. Estaba físicamente intacto, pero vacío por dentro. Lo peor es que, según me contó en su último mensaje, Haugland seguía en su cabeza. El hombre nunca te deja ir, me dijo. No puedes escapar de él, Jack. No puedes. Nadie puede. Después de eso, Dave desapareció. No volví a saber de él. Los mensajes cesaron. La última vez que lo escuché, sus palabras fueron las más aterradoras de todas. Sé que me están buscando. Quieren que vuelva, Jack. Quieren que sea uno de ellos. Aún me pregunto si Haugland está tras de mí, observándome desde las sombras, esperando que me adentre más en ese abismo para buscar respuestas. Lo que sí sé es que la Deep Web guarda secretos que no están destinados a ser descubiertos, y que algunos rituales no son solo para aquellos que buscan poder, sino para aquellos que están dispuestos a perder su alma. Nunca olvides una cosa: cuando estás dentro de la oscuridad, puede que nunca salgas, y si lo haces, puede que ya no seas tú. Si te ha intrigado este relato oscuro y perturbador, no olvides dejar tu like para saber que te ha cautivado. Si quieres descubrir más secretos oscuros de la Deep Web, suscríbete para no perderte lo que viene. Y si tienes pensamientos o teorías sobre la historia, deja tu comentario. Me encantaría saber qué piensas sobre este misterio que no deja de perseguir a quienes se atreven a conocer la verdad. Nos vemos en la próxima exploración. Han pasado casi 10 años desde que todo esto comenzó. A veces, cuando me despierto en medio de la noche, todavía puedo escuchar el eco de esa sensación de terror profundo, el recuerdo de Elena, su desaparición, y lo que descubrí sobre la red oscura siguen vivos en mi mente, como una sombra que no me deja en paz. Lo que voy a contarles es algo que jamás debí haber sabido, pero ya es tarde para arrepentirse. Todo comenzó un lunes, como cualquier otro en el almacén. Elena no estaba en su lugar, lo cual, para alguien tan puntual y meticulosa como ella, era completamente extraño. Al principio pensé que se trataba de un contratiempo personal, quizá algún asunto con su hijo, o un simple resfriado. Pero a medida que los días pasaban y ella seguía ausente, mi preocupación crecía.
Elena tenía una vida difícil, lo sabía. Había emigrado desde Colombia hace años, dejando atrás a su familia para empezar de nuevo en Estados Unidos, luchando por darle un futuro mejor a su hijo. Trabajaba incansablemente, siempre la primera en llegar y la última en irse. Tenía algo especial, una energía que hacía que los días pesados en el almacén fueran un poco más soportables. Solíamos conversar en los recesos, aunque nunca nos volvimos íntimos. Su historia de vida, sus sacrificios por su hijo. Todo eso me dejó una profunda admiración. Pero cuando no apareció al tercer día, su ausencia dejó de ser una simple molestia. Algo no estaba bien. El día en que vi el video por primera vez, mi mundo cambió para siempre. Una de las chicas del almacén, Carla, se acercó a mí, pálida, con el teléfono en la mano. Estaba claro que algo la había dejado completamente alterada. Me mostró el video y en cuanto lo vi, algo en mi interior se rompió. Era Elena, pálida, sudorosa y visiblemente aterrada. El video estaba tomado de manera desordenada, como si estuviera grabando mientras manejaba. Estaba conduciendo por una carretera solitaria, y sus palabras llegaron a mí como un susurro a través de la pantalla. Vi algo terrible. No sé qué hacer, creo que me están viendo. En la grabación, Elena explicaba con la voz temblorosa que había visto una furgoneta negra estacionada en la orilla de la carretera, justo al borde del bosque. La furgoneta parecía estar allí para ocultarse. La curiosidad, como es natural, la impulsó a observar más de cerca, y fue entonces cuando vio a dos hombres sacando grandes bolsas de basura del vehículo. Elena intentó girar su cámara hacia ellos, pero uno de los hombres la vio y le hizo una señal para que se alejara. Eso la asustó más, pero lo que grabó después lo hizo todo aún más espantoso. Una de las bolsas se rompió y a medida que caía, trozos de carne humana cayeron al suelo. Brazos, piernas e incluso una cabeza. Elena, en shock, dejó escapar un grito y antes de dejar de grabar, murmuró: «No sé qué están haciendo, pero esto no es normal. Creo que me están viendo». El video terminó abruptamente. La sensación de terror era palpable incluso a través de la pantalla. Lo más desconcertante, sin embargo, no fue el video en sí, sino lo que vino después. A los pocos días, las autoridades fueron notificadas, pero no hubo avances. El video fue revisado, pero la policía se limitó a decir que estaban investigando, aunque sabíamos que no era cierto. Nadie quería hablar de eso, y el silencio se convirtió en una constante. Lo peor llegó cuando me enteré de que Elena había desaparecido por completo, junto con su hijo. La vecina de Elena nos contó que los había visto subirse a una camioneta negra, un vehículo de transporte que no era común en la zona. A partir de ahí, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera horrenda. Elena y su hijo habían sido secuestrados. No sabíamos por quién ni para qué, pero la sensación de que algo oscuro y siniestro se estaba cosiendo en las sombras era innegable. Al principio, no podía creer que esto fuera posible. Como todos, pensé que podría ser una desaparición común, aunque extremadamente extraña. Pero conforme pasaba el tiempo y el caso se enfriaba, comencé a notar cosas extrañas en los foros de la Deep Web. El video de Elena circuló por ahí y los comentarios comenzaron a llegar, comentando detalles que no había imaginado. Algo mucho más grande estaba en marcha. Un día, revisando uno de los foros más oscuros, encontré una respuesta que me dejó helado. Pobre mujer. Se topó con los desmembradores. Ellos son parte de una red mucho más grande, de la Deep Web. Vio lo que no debía ver y ahora pagará el precio. Esas palabras se grabaron en mi mente, como una maldición. La red de la Deep Web, esa sombría red que nunca imaginé que existiera, comenzaba a cobrar sentido. Alguien me advirtió de que las personas que compran y venden en esa red no son como los criminales comunes. Son poderosos, intocables, y se esconden bajo el manto del anonimato. Lo que descubrí a continuación fue aún más aterrador. El video de Elena no solo era un testimonio, era una advertencia. Los vehículos que ella vio, esas furgonetas negras, eran parte de una red internacional que se encargaba de capturar personas, despojarlas de su humanidad y venderlas. Las víctimas eran personas como Elena, como su hijo,
Personas que caían en las garras de un sistema mucho más grande. Un sistema que involucraba a gobiernos, mafias y redes criminales que operaban en la oscuridad. Elena había sido una víctima, pero su hijo era algo más. Los comentarios en la red hablaban de lo que ocurría con los niños. Estos eran productos valiosos, no solo para el tráfico de personas, sino para rituales y sacrificios. Y lo peor era que, en algunas ocasiones, los propios padres vendían a sus hijos a estos monstruos, atraídos por promesas de dinero fácil. No podía creer lo que estaba leyendo, pero lo que más me aterraba era que alguien estaba observando mi investigación. De repente, mi computadora comenzó a funcionar de manera extraña. Aparecieron ventanas emergentes y vi un par de comentarios en los foros que me miraban fijamente, como si alguien estuviera al tanto de cada uno de mis pasos. Fue entonces cuando todo se volvió aún más espeluznante. La cuenta de Facebook de Elena seguía activa. Alguien estaba publicando mensajes extraños, como si estuvieran intentando confundir a quienes investigaban. La policía, que al principio había mostrado algo de interés, comenzó a desentenderse por completo del caso. No podían o no querían encontrar nada, y la gente que había comenzado a investigar por su cuenta también fue silenciada. Los comentarios desaparecían, las pruebas se esfumaban, y la red oscura seguía operando en silencio. No podía quedarme de brazos cruzados. Mi necesidad de entender lo que le había sucedido a Elena, a su hijo, me consumía. Decidí adentrarme más profundamente en la red, explorando foros y más foros, hasta que ya no supe si mi vida era real o solo un sueño macabro. Lo que vi allí, lo que descubrí, fue suficiente para que mi alma se helara. Elena y su hijo no eran las únicas víctimas. En esa red había miles de personas, millones de destinos truncos, vidas que se desvanecían sin dejar rastro, como si jamás hubieran existido. Y mientras profundizaba más, me di cuenta de algo aún más aterrador. Me estaban observando. Siempre supe que la Deep Web era un lugar peligroso, pero como todo en la vida, la curiosidad tiene esa forma particular de nublar el juicio. Siempre he sido alguien que busca respuestas, que quiere saber qué hay más allá de lo que nos muestran. Esa noche, cansado y solo en mi habitación, me encontraba navegando en busca de algo para desconectar. Había llegado tarde a casa, el trabajo me había agotado y estaba buscando alguna distracción cuando me encontré con una publicación en Reddit. El título era lo suficientemente intrigante como para despertar mi interés. Lo más inquietante que has encontrado en la Deep Web. Aunque ya había oído historias espantosas sobre ese rincón oscuro de Internet, algo dentro de mí no pudo evitar hacer clic. Fue un simple descuido, un momento de debilidad, y sin pensarlo más, me encontré mirando una lista de sucesos y hallazgos que no podrían haber sido más perturbadores. Hablaban de mercados ilegales, de transacciones extrañas, de desapariciones misteriosas, y entonces, en medio de todo eso, algo me llamó la atención. Una mención a una herramienta llamada Tor. Recuerdo cómo sentí un escalofrío en la espalda al leer sobre este navegador. Anónimo, decía el texto, invulnerable. Para un tipo como yo que se consideraba medianamente versado en los riesgos de Internet, esa palabra era suficiente para encender una chispa en mi mente. Mi pulso aumentó, mi respiración se volvió algo irregular. ¿Y si realmente pudiera ser invisible?, pensé. Así que, con una mezcla de emoción y temor, descargué el programa, confiando en que mi VPN y otras medidas de seguridad me protegerían. El primer contacto con la Deep Web fue extraño. En lugar de los sitios oscuros e ilegales que esperaba, me encontré con un vasto desierto de enlaces sin sentido. Nada era lo que parecía a simple vista. Un laberinto virtual, un juego de sombras que me incitaba a seguir adelante. Pero fue al adentrarme un poco más cuando encontré algo que me congeló por completo. Un foro, y no uno común y corriente. Este estaba lleno de historias extrañas, relatos de personas que afirmaban haber encontrado cosas horribles. Mi curiosidad me empujó a seguir explorando, página tras página. Fue ahí cuando tropecé con un enlace titulado
Páginas negras. Un nombre tan oscuro y enigmático que no pude evitar hacer clic en él. Me transportó a una página con un fondo negro, donde los enlaces brillaban en rojo y amarillo. De inmediato me sentí atrapado en un lugar que no era seguro. Unos minutos pasaron antes de que un enlace me llamara especialmente la atención. Asesino a sueldo. Mi mente se nubló con pensamientos confusos. ¿Qué era eso? ¿Un servicio real? ¿O simplemente otra de esas leyendas urbanas que pululan por la web? No pude resistir. Hice clic. Lo que vi después nunca lo olvidaré. La página estaba llena de textos inquietantes, instrucciones para contactar con personas capaces de cumplir cualquier deseo oscuro. El frío recorrió mi cuerpo, y en ese momento me di cuenta de lo equivocado que estaba al estar allí. ¿Qué diablos estaba buscando? Pero no fue eso lo que realmente me desmoronó. Mientras intentaba cerrar la página y olvidarlo todo, algo más llamó mi atención. Un enlace titulado Mascotas muertas. No podía creer lo que estaba leyendo, pero por alguna razón que aún no puedo comprender, hice clic. La página se cargó lentamente, como si estuviera aguardando que yo viera lo peor. Y lo vi. Imágenes desgarradoras de animales sacrificados, algunas tan explícitas que sentí ganas de vomitar. Ahí, en ese momento, supe que había cruzado una línea que no podía deshacer. Mi pulso acelerado, mis manos temblorosas. Fue cuando noté un nuevo enlace. Chat de la sociedad secreta. Había algo en ese título que me atraía irremediablemente. Sabía que debía dejarlo, pero la sed de conocer más, de entender, me empujó a hacer clic una vez más. Y así, mi vida comenzó a desmoronarse. El sitio cargó lentamente. El fondo negro de la página parecía absorber toda la luz, y cuando finalmente apareció el cuadro de chat, la sensación de opresión en mi pecho aumentó. No estaba solo. Había algo o alguien ahí. Es extraño, porque en ese momento lo supe con certeza. Ese sitio no era solo un espacio digital. Era un lugar donde las reglas del mundo real no se aplicaban. Al principio no pasó nada, solo una pantalla en blanco. Luego de repente la figura apareció. Un hombre enmascarado con una capa oscura, sentado en una silla frente a lo que parecía ser una pared vacía. El extraño no dijo nada al principio, solo me miraba fijamente. Mi corazón palpitaba con fuerza en mi pecho. Quería irme, pero algo me lo impedía. Fue entonces cuando noté un detalle aún más espeluznante. La pantalla me estaba mostrando a mí, a través de mi propia cámara web. Estaba siendo observado. No había forma de que alguien estuviera en mi casa sin que me diera cuenta. Pero ahí estaba, la cámara activada sin que yo lo supiera. En ese momento la voz distorsionada habló. Jerk, aún te veo. No podía moverme. Mi garganta estaba seca, mis manos temblorosas. Sentí una presión creciente en el pecho. Intenté apagar la computadora, pero la pantalla no respondía. Estaba atrapado en algo mucho más grande que yo. ¿Creías que podrías escapar?, dijo la voz, que ahora sonaba aún más distorsionada. Esto apenas comienza. Mi mente estalló en pánico. Cubrí la cámara con mi mano y traté de cerrar la ventana, pero la barra de tareas había desaparecido. Nada respondía. El miedo me paralizó y lo peor de todo, mi propio nombre, mi identidad, era ahora algo que estas personas enmascaradas conocían. Fue entonces cuando la pantalla se apagó, dejándome en la oscuridad absoluta. Pero la calma solo fue temporal. Al día siguiente, algo más llegó. Una carta sin remitente, en la que solo había 3 palabras escritas en letras grandes. No regreses. Mi cuerpo tembló de terror. De ahí en adelante, mi vida se convirtió en un constante juego del gato y el ratón. Empecé a recibir llamadas sin número, mensajes extraños, y cada vez que abría una nueva página en mi computadora, sentía que alguien estaba observando mis movimientos. Pasaron semanas. La paranoia me consumía. Las llamadas se volvieron más personales, los mensajes más amenazantes. No me sentía a salvo en mi propia casa. La gente a mi alrededor empezó a notar el cambio en mí, pero nadie entendía lo que estaba viviendo. ¿Quién podría entenderlo? Fue entonces cuando recibí un USB. Una vez más, la tentación me venció. Al conectarlo,
un archivo apareció en mi pantalla. El video comenzó a reproducirse automáticamente. Y ahí estaba de nuevo, la figura enmascarada, rodeada por varias pantallas mostrando mi casa, mi escuela, mi familia. Me miraba con una calma perturbadora. Pensaste que podrías escapar, pero siempre te estamos observando. La presión sobre mí era insoportable. Decidí que debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Fue cuando llevé el USB a la policía, y fue entonces cuando comenzaron a tomarme en serio. Descubrieron una red de hackers operando en la Deep Web, pero aunque arrestaron a varios, el daño ya estaba hecho. Los mensajes y las amenazas no se detuvieron. La paranoia siguió, incluso cuando la policía instaló sistemas de vigilancia en mi casa y me ayudó a cambiar mi identidad. Vivir con el miedo constante, la sensación de estar observado, fue más terrorífico que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. La pregunta me rondaba una y otra vez en la cabeza. ¿Había algo más? ¿Alguien más ahí afuera esperando a dar el siguiente golpe? Finalmente decidí mudarme, cambiar de ciudad, de vida. La policía me prometió que continuarían investigando, pero, como todos sabemos, las sombras de la Deep Web no desaparecen tan fácilmente. Nunca volví a ser el mismo. Hoy, mirando atrás, me doy cuenta de lo cerca que estuve de perderlo todo, de perderme a mí mismo. La Deep Web no es solo un lugar en Internet, es una puerta al abismo, un espacio donde las reglas de la realidad se desvanecen. Y en algún lugar de la oscuridad, siempre habrá alguien observando, esperando. Si alguna vez piensas en entrar, recuerda esto. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Nunca pensé que un simple clic podría cambiar mi vida para siempre. Lo que te contaré es algo que me persigue hasta el día de hoy. Lo que en un principio parecía una curiosidad inocente, se convirtió en una pesadilla de la que no pude despertar. Era un atardecer lluvioso de 2015. La oscuridad ya había caído y la tormenta golpeaba las ventanas de mi habitación con fuerza, como si el clima quisiera avisarme de que algo estaba por ocurrir. La lluvia tenía un ritmo inquietante, tan constante que casi parecía que el sonido de las gotas era una especie de eco dentro de mi mente. Yo estaba allí, frente a la pantalla de mi computadora, buscando algo que me había estado rondando la cabeza durante días. Una caja misteriosa. Había escuchado hablar de ellas, de esas cajas que prometen lo impensable. Algo único, algo extraño, coleccionables, objetos que jamás encontrarías en una tienda. Algo dentro de mí me decía que debía intentarlo. Ya sabía lo que todos decían. La Deep Web es peligrosa, es un lugar oscuro, lleno de secretos y personas que no deberían estar allí. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Decidí seguir adelante, como un aventurero en busca de un tesoro escondido. Mi primer intento fue decepcionante. Enlaces rotos, sitios fraudulentos, precios absurdos. Pero no me rendí. Mi ansiedad por encontrar algo real me impulsaba a seguir buscando. Y fue entonces cuando encontré lo que había estado buscando. Un sitio con una oferta que parecía demasiado buena para ser cierta. Precios bajos, ofertas tentadoras, algo que me hizo pensar que finalmente había dado con la mina de oro que buscaba. Sin pensarlo dos veces, hice clic en el botón de compra. Mi emoción fue reemplazada rápidamente por la confusión cuando, en lugar de ser dirigido a una página de pago, apareció una ventana emergente que no respondía. Intenté cerrar el navegador, pero la pantalla parecía haber quedado congelada. Al principio, pensé que era un error técnico, una simple traba en el sistema, pero luego de lo que me pareció una eternidad, la ventana se actualizó lentamente. La página que se cargó era simple, casi primitiva. No tenía diseño, ni colores atractivos. Solo un cuadro de chat vacío, como si fuera una conversación en espera. La inquietud se apoderó de mí, pero no pude evitar escribir un mensaje. «Hola», tecleé, solo por curiosidad. Lo que sucedió a continuación fue algo que jamás olvidaré. En cuestión de segundos, la respuesta apareció en la pantalla. «Gracias por contactar con el servicio al cliente. Ethan Richards. ¿En qué podemos ayudarte esta tarde?» El nombre me heló la sangre. Ethan Richards. Era como si esa persona ya supiera quién era,
como si me estuviera esperando. Yo, ingenuo y algo molesto por la extraña coincidencia, respondí de forma sarcástica. Ese no es mi nombre, buen intento. Pensé que era solo un sistema automatizado, pero la respuesta llegó al instante. Esta vez fue aún más aterradora. Claro que es tu nombre, Jack, pero no solo sabemos tu nombre, también sabemos tu dirección completa y tu número de teléfono. Mi corazón latió con fuerza. ¿Cómo? ¿Cómo diablos sabía mi nombre? Nunca había ingresado ningún dato personal. Nunca había dado mi dirección ni mi número de teléfono. De repente la habitación se sintió más fría, el aire más denso. Intenté mantener la calma, pero las palabras siguientes me hicieron darme cuenta de que algo mucho más grande estaba en juego. Sabemos que estás buscando algo en particular. Estás listo para ordenar tu caja misteriosa, ¿verdad? Solo queremos asegurarnos de que todo esté en orden. La sensación de pavor se apoderó de mí. Cerré la ventana de inmediato. Mi pulso estaba acelerado y mi mente, llena de preguntas, trataba de encontrar una explicación lógica. ¿Habían hackeado mi computadora? ¿O tal vez había dejado mi perfil de Facebook abierto en otro navegador? Eso, pensé, debía ser la única explicación. Pero aún así, ¿cómo sabían quién era? ¿Qué querían de mí? Decidí desconectarme, cerrar todo y olvidar lo sucedido. Pero en mi interior sabía que algo no estaba bien. De alguna manera, sentía que no había sido solo un error técnico o un error en el sistema. Ese mensaje, esa respuesta inmediata, esa intrusión tan precisa, me dejó con una inquietud profunda que no podía dejar de lado. Pasaron semanas. Durante ese tiempo, traté de seguir con mi vida normal, pero algo había cambiado. La paranoia comenzó a consumir mis pensamientos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera cerrado la ventana tan rápido? ¿Qué hubiera sucedido si hubiera seguido interactuando con ellos? Las noches eran largas, y el sonido de las lluvias, que antes me relajaba, ahora me inquietaba. Mi mente comenzaba a obsesionarse con las posibilidades. Pensaba en cómo se podría hackear un sistema, cómo alguien podría acceder a mis datos sin que yo me diera cuenta. No dejaba de preguntarme si mi computadora estaba comprometida, si alguien había instalado un software espía, y luego, algo aún más extraño ocurrió. Recibí una llamada, un número desconocido, que no reconocí. Pensé en ignorarla, pero no pude. Era una grabación, algo robótico, pero cuando las palabras salieron de la voz artificial, sentí que todo lo que había sucedido hasta ese momento cobraba un giro aún más perturbador. Hola Jack, te llamamos para informarte que tenemos descuentos en algunas de nuestras nuevas cajas misteriosas. Si estás interesado, contáctanos pronto. Esperamos tener noticias tuyas. Mi mente se apagó por completo. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Cómo sabían que había estado buscando esa caja misteriosa? Estaba completamente atónito. Lo primero que hice fue buscar el número. Era de un servicio automatizado, un número relacionado con promociones, ofertas, descuentos. Pero el hecho de que me llamaran a mí específicamente, después de tanto tiempo, después de que todo hubiera quedado atrás, me heló la sangre. La llamada se cortó. Colgué, pero no pude dejar de pensar en ello. Ese contacto, esa intrusión, no podía ser casual. En lo más profundo de mi ser, sabía que la Deep Web, como muchos dicen, no te deja ir tan fácilmente. Es un lugar donde las sombras no se disipan y las huellas que dejas no se borran. Algo en el fondo de mi conciencia me decía que la curiosidad que había alimentado, tanto mi búsqueda, tenía un precio. Pasaron años. No volví a recibir más llamadas. No volví a ver ningún mensaje en la pantalla. Y sin embargo, algo dentro de mí nunca pudo deshacerse de la inquietud. El miedo se había quedado, como una sombra al acecho. A veces al estar frente a la computadora, me sorprendía mirando sobre mi hombro, como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad digital. Y aunque trato de dejarlo atrás, siempre recordaré que en ese rincón oscuro de la web hay puertas que, una vez abiertas, no se cierran tan fácilmente. Así que, si alguna vez decides aventurarte más allá de lo conocido, recuerda lo que te he contado. La curiosidad es un fuego que puede consumir más de lo que estás dispuesto a perder. Y en la Deep Web, las puertas que cruzas no siempre te dejan salir intacto.
Desde que era un niño, siempre tuve una fascinación incontrolable por lo desconocido. Las historias de terror, los misterios sin resolver y todo lo que estaba fuera del alcance de la gente común me atraían como un imán. La Deep Web, ese rincón oscuro de Internet, se convirtió en mi zona de confort. Sabía lo que estaba allí, lo que podía encontrar, y aunque me advertían sobre los peligros, no podía resistir la tentación de adentrarme más. Me decían que no era un lugar para gente como yo, pero la curiosidad siempre pudo más. Había estado navegando en esos foros extraños, donde la gente intercambiaba historias escalofriantes, cuando me topé con algo peculiar, una referencia a las cajas misteriosas. A simple vista, parecían ser solo historias de gente comprando paquetes sellados de contenido extraño, perturbador, objetos que parecían sacados de una pesadilla. Algunos decían que dentro de esas cajas se encontraban cosas horribles, partes humanas, fotografías macabras, ropa manchada de sangre, restos de personas desaparecidas. Todo lo que en esos foros se describía se volvía más real a cada palabra. Recuerdo la primera vez que vi la página que vendía esas cajas. Era un sitio que parecía profesional, casi como si hubiera sido creado por alguien que sabía lo que hacía. Tenía varias opciones de cajas y la más intrigante de todas era la caja de lujo. Prometían que dentro encontrarías objetos únicos, cosas que no verías en ningún otro lado. Mi estómago se retorció y mi mente se llenó de dudas. Pero la curiosidad, como siempre, me empujó a tomar una decisión. No era tan tonto como para creer que todo lo que decían era verdad, pero la idea de tener algo único en mis manos, de experimentar algo fuera de lo común, era demasiado tentadora. Así que finalmente decidí comprarla. Me advertían que el envío tardaría entre 2 y 3 meses, lo cual era perfectamente razonable. No me preocupó. 2 meses después, cuando ya había dejado de pensar en esa compra y continuaba con mi vida, algo extraño ocurrió. Estaba sentado en mi habitación, navegando por mis redes sociales, cuando un paquete llegó a mi puerta. Era pequeño, apenas más grande que una caja de zapatos, y lo que me desconcertó fue el peso. Era sorprendentemente pesado, como si estuviera lleno de algo denso. No tenía ninguna etiqueta, ningún logo, ni nada que indicara su origen. Solo mi dirección escrita a mano con una caligrafía irregular que me dio un escalofrío inmediato. Al principio pensé que era una broma. Tal vez alguien había comprado algo para mí en alguna tienda online, pero algo en mi interior me decía que no lo era. Ese paquete tenía algo raro. Lo subí a mi habitación y cerré la puerta. No quería que nadie de mi familia viera lo que estaba a punto de hacer. Si supieran que había comprado algo en la Deep Web, nunca me dejarían volver a usar la computadora. Abrí la caja con un cúter y lo primero que me golpeó fue el olor. Era un aroma extraño, casi terroso, pero no exactamente natural. Algo húmedo, como si la caja hubiera estado guardada en un lugar oscuro y maloliente. Pero lo que realmente me heló la sangre fue el contenido. Lo primero que saqué fueron varias fotografías. Parecían viejas, pero al mirarlas con más atención, me di cuenta de que no lo eran. Eran fotos de mi hermana pequeña, mi hermana. Cada imagen la mostraba en diferentes lugares, jugando en el jardín, caminando hacia la escuela, y lo más aterrador de todo, en su propio cuarto, con el vestido nuevo que le compramos hace poco. Estaba en su cama, con su mochila, con esa mirada inocente que siempre tiene. El pánico me recorrió de inmediato. No entendía cómo podía ser esto posible. ¿Quién había tomado estas fotos? ¿Cómo alguien podría haberse acercado tanto sin que nos diéramos cuenta? Me sentí observado, vulnerable, como si alguien estuviera acechando detrás de cada esquina de mi casa. Al principio, intenté racionalizarlo. Tal vez eran fotos de alguna vieja amiga o incluso de algún miembro de la familia. Pero no, todo era demasiado exacto, demasiado cercano. Mi hermana estaba en la misma posición, con los mismos objetos que siempre tenía. Sentí que algo estaba muy mal, pero no podía dejarlo ahí. Necesitaba saber más, necesitaba entender qué estaba pasando. Entonces saqué las cartas que se encontraban en el fondo de la caja. Eran varias, todas escritas a mano, con una letra limpia pero con algo enfermizo en cada palabra. En ellas alguien hablaba de mi hermana con un tono inquietante.
No solo describían lo que ella hacía, sino cómo se comportaba. Sus pequeños gestos, sus sonrisas, sus momentos más íntimos. Es tan hermosa, decía una de las cartas. Cada vez que la veo jugar, mi corazón se llena de una felicidad extraña, casi como si fuera mía. ¿Qué clase de persona podría escribir algo así? Mi corazón latía desbocado mientras leía cada línea, cada palabra retorcida. La obsesión era palpable. No solo hablaban de mi hermana, sino que afirmaban conocerla tan profundamente que era como si la persona detrás de esas cartas hubiera estado observando cada uno de sus movimientos. Pronto, muy pronto estaremos juntos, lo sé, decía la última carta. Fue en ese momento cuando empecé a temblar, pero había más. Al fondo de la caja, algo más estaba esperando. Me encontré con un vestido pequeño, infantil. Era idéntico al que le habíamos comprado a mi hermana para su cumpleaños. El nudo en mi estómago se apretó aún más al ver esa prenda perfectamente doblada, como si alguien hubiera planeado todo. Lo siguiente que encontré fueron muñecas viejas, sucias con el cabello enredado y la ropa manchada. No eran muñecas comunes. Algunas de ellas tenían fotos de mi hermana pegadas en sus rostros. Eran versiones distorsionadas, como si alguien hubiera creado figuras macabras, retorcidas a partir de la imagen de mi hermana. Cada muñeca parecía una representación de lo que mi hermana era, pero de una manera grotesca, como si estuviera atrapada en una pesadilla hecha carne. No pude más. Cerré la caja de golpe, dejándola caer al suelo, y me quedé sentado en el suelo temblando. Sentí que el aire de la habitación se volvía más pesado. Me sentía observado, como si alguien estuviera ahí, en algún rincón oscuro, esperando a que bajara la guardia. Mis pensamientos se volvieron confusos. ¿Qué hacía ahora? ¿A quién le contaba esto? La policía no me creería, ¿verdad? Había comprado algo de la Deep Web, una caja de lujo que supuestamente contenía objetos raros. ¿Y qué les diría? Que había encontrado fotos de mi hermana. Las autoridades probablemente me verían como un loco, un tonto que se metió en cosas que no debía. Pero lo que encontré no era algo que pudiera ignorar. Durante las siguientes noches, no pude dormir. Cada ruido me despertaba, cada sombra parecía moverse. Sentía que alguien estaba observando la casa. Los crujidos de las tablas del suelo se convirtieron en susurros, como si alguien estuviera caminando por mi casa. Cada vez que mi hermana salía, mi corazón latía más rápido, como si el peligro estuviera acechando justo fuera de la puerta. No podía dejarla sola. No podía dejarla ir a ningún lado sin estar cerca de ella. Y lo peor de todo, lo que me hizo perder la cordura, fue que el sitio donde había comprado la caja desapareció. Se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Nadie más hablaba de las cajas misteriosas, y el foro donde lo encontré dejó de existir. El miedo creció dentro de mí, y la sensación de ser observado nunca desapareció. Mi vida se convirtió en una pesadilla. Cada cámara, cada teléfono, parecía estar vigilándome. Y lo peor, la idea de que alguien estaba cerca de mi hermana, observándola, esperándola, eso nunca dejó de acosarme. La sensación de que no importaba lo que hiciera, nunca estaríamos a salvo. Nunca fui un fanático de las computadoras, ni de la tecnología. Para mí era solo una herramienta más. Solía pensar que la Deep Web era solo un mito, o como mucho, una historia de terror que le contaban a los incautos. Pero, como suele pasar, la curiosidad morbosa siempre encuentra un camino. Fue una noche, sin premeditación alguna, cuando decidí hacer algo que cambiaría mi vida para siempre. Recuerdo perfectamente el primer clic. Tor, ese navegador que te prometía anonimato, que te decía que podías navegar de manera segura por los rincones más oscuros de Internet. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Solo tenía una sensación extraña, como si me estuviera asomando a una ventana prohibida. Y así fue. Me encontré con el primer enlace. Accidentes aéreos. La verdad que nadie te cuenta. Era un nombre llamativo y pensé que sería algún tipo de documental o algo morboso pero controlado. Estaba equivocado. La página no solo mostraba un accidente cualquiera. No. Era un portal repleto de grabaciones de cajas negras de aviones.
algunas de las cuales mostraban los últimos momentos de personas atrapadas en el aire. Cuando le di play al primer video, la sensación de horror se apoderó de mí de inmediato. Era la grabación de un vuelo comercial en plena caída libre. La voz del piloto, que se escuchaba ahogada por el pánico, estaba clara, pero en sus últimas palabras se notaba algo más que el miedo. Parecía resignado. Al principio, su voz sonaba profesional, dando instrucciones a los pasajeros, pero conforme el avión perdía altura y el caos se desataba, su tono cambiaba. Escuché sus oraciones, sus palabras al azar, como si rogara por algo que nunca llegaría. El sonido de las turbinas fallando era desgarrador, seguido por los gritos de los pasajeros. Pero lo que más me dejó sin aliento fue una frase que se coló entre el sonido de los motores. «Dios, por favor, cuídalos a todos». Fue entonces cuando me di cuenta de la magnitud de lo que estaba viendo, o mejor dicho, de lo que estaba escuchando. El sonido del avión en caída libre, los gritos de desesperación y esa última oración del piloto fueron tan reales, tan vívidas, que casi sentí que estaba allí con ellos. La grabación terminó con un ruido ensordecedor, el sonido de metal contra metal y luego, nada. La página decía que no hubo sobrevivientes. La tragedia había sucedido en algún rincón del mundo, y yo, como espectador involuntario, era un testigo. Eso fue solo el principio. Después de esa grabación, la curiosidad me empujó a seguir buscando. Algo me decía que ya estaba demasiado cerca para darme la vuelta. Así fue como terminé en otro sitio más inquietante, titulado Rancho de Ganado. El nombre me sonó raro al principio, como algo sacado de una película de terror, pero lo que vi allí era más perturbador que cualquier guión de ficción. El sitio estaba diseñado de manera cruda, sin ningún intento de ocultar lo que realmente ofrecía. Al entrar, me recibió una pantalla de texto en rojo, parpadeante, diciendo: «Bienvenido al rancho». A continuación, una sección titulada «Observa el ganado». En ese momento, mi corazón comenzó a latir más rápido. Lo que vi no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era un listado de mujeres. Algunas parecían jóvenes, otras mayores, todas con una breve descripción. Algunas estaban marcadas como voluntarias, otras como involuntarias. Las fotos mostraban a las mujeres en diferentes estados, algunas sonriendo, otras con la mirada perdida. En los textos debajo de cada imagen, los destinos de estas mujeres eran espantosos. Algunas estaban clasificadas como carne. El sitio detallaba cómo sus cuerpos serían procesados, empaquetados y enviados a un cliente que las compraría como una mercancía, como un simple objeto para ser consumido o utilizado. Las etiquetas decían cría, carne, juego. Pero lo más espeluznante era que, para las mujeres que aparecían como involuntarias, el sitio detallaba horribles historias de traición. Algunos habían sido entregadas por esposos, padres, novios, personas cercanas motivadas por dinero o venganza. El sitio detallaba incluso sus últimos momentos de vida y cómo serían utilizadas, de una manera tan gráfica y brutal que sentí como si mi propio estómago se retorciera. Al final de la página había algo aún más aterrador: un enlace a un formulario de donación. No era solo una solicitud, era un pedido. En él se pedían detalles sobre la persona que querías donar al rancho: nombre, edad, condición física, estado de salud, relación contigo y, lo más inquietante, si la persona era voluntaria o involuntaria. Como si fuera un trato, una transacción de carne humana, completamente descentralizada, pagada con Bitcoin o PayPal. Lo peor de todo fue que el formulario tenía una advertencia final: no hay reembolsos, disfruta tu comida. No pude procesar lo que estaba viendo. ¿Era real? ¿Era solo una broma macabra? No lo sabía, pero la sensación de terror se apoderó de mí. Pude escuchar mi corazón latiendo en mi pecho, retumbando en mis oídos. Salí de ese sitio lo más rápido que pude, cerrando la página con una sensación de angustia profunda. Pero el daño ya estaba hecho. Sin embargo, mi insaciable curiosidad no se apagó. Por alguna razón, esa noche decidí buscar más, como si al mirar más allá del abismo pudiera encontrar alguna respuesta, algún sentido a todo eso. Y fue ahí cuando di con algo aún más oscuro:
Algo que no solo me heló la sangre, sino que me persigue hasta el día de hoy. Useless Toabi. Un video que, según los rumores, era uno de los más infames de la Deep Web. Decía que mostraba a una mujer atada junto a un chimpancé hambriento, maltratado. Lo que vi fue indescriptible. El video era brutal, más de lo que cualquier mente racional podría procesar. No solo eso, sino que también se rumoreaba que detrás de ese video estaba un culto conocido como la Revisión de la Humanidad, un grupo que afirmaba que sus actos eran una forma de arte. La mujer en el video intentaba escapar del culto, y su destino final era peor que cualquier cosa que pudiera imaginar. Después de ver el video, algo cambió. Mi computadora comenzó a fallar. Primero se congelaba al intentar salir de los sitios que había visitado. Luego, cada vez que intentaba buscar algo más, me redirigía automáticamente a páginas relacionadas con el culto. Mi pantalla se llenaba de imágenes grotescas, videos de actos artísticos, y cuando intentaba cerrarlas, aparecían nuevamente. 2 semanas pasaron antes de que mi computadora dejara de funcionar por completo. Todo se congeló. Cuando finalmente logré encenderla de nuevo, las páginas del culto seguían apareciendo, sin importar lo que intentara hacer. Durante semanas mi computadora fue un portal de horror, un recordatorio constante de lo que había tocado. Pero un día, tan abruptamente como había comenzado, todo dejó de suceder. La computadora volvió a la normalidad. Ya no se redirigía a esos sitios. Ya no me atacaba con imágenes perturbadoras. Pero yo sabía que algo había cambiado. Sabía que no podía dejar de pensar en todo lo que había visto. Todavía, cuando cierro los ojos, escucho esos gritos, esas oraciones, ese horror palpable. Los ecos de la Deep Web me siguen, como sombras que se aferran a mi alma. Y aunque intente seguir adelante, el recuerdo de aquellos sitios, de esos videos, me atormenta. Porque sé que la curiosidad nunca se apaga y que siempre habrá algo más en esa oscuridad esperando ser descubierto. Y eso es lo que más miedo me da. Nunca pensé que mi vida tomaría un giro tan oscuro, pero a los 26 años, con un futuro incierto y un trabajo que no me llenaba, algo tenía que cambiar. Decidí probar suerte trabajando desde casa, con la esperanza de que podría tener más control sobre mi tiempo. Pero al principio, la libertad era solo una ilusión. Mis días consistían en buscar empleos en línea, sin encontrar nada que me motivara. Una noche, cansado de navegar sin rumbo, me encontré con una conversación en un foro de Reddit sobre la Deep Web. Habían mencionado algo sobre sitios ocultos y experiencias aterradoras. Y de inmediato sentí una mezcla de morbo y curiosidad. ¿Qué tan peligroso podía ser después de todo? En mi mente, el riesgo parecía mínimo, solo un pequeño desvío en mi rutina. Era cerca de las 2 de la madrugada cuando decidí sumergirme. Abrí un navegador de incógnito y busqué un sitio anónimo de chat en la Deep Web. Parecía una idea tonta, lo sabía, pero la adrenalina de lo prohibido era demasiado tentadora. Al principio, solo encontré salas vacías o llenas de mensajes caóticos y sin sentido. Pero entonces algo me llamó la atención. Una ventana de chat con un mensaje en parpadeo que decía: ¿estás listo para hablar? Hesité un momento. La sensación de estar en un lugar al que no pertenecía me erizó la piel, pero no podía dar marcha atrás. Hice clic. La ventana se abrió y apareció la imagen de una chica, lo que parecía ser una transmisión en vivo, aunque la calidad de la cámara era extraña, borrosa, como si estuviera muy lejos o de alguna manera distorsionada. La chica sonreía, pero algo en su rostro no estaba bien. Algo en su mirada me perturbó. Estaba sentada, con la cabeza ligeramente inclinada, mirando hacia la cámara, con una expresión que intentaba ser juguetona, pero que sentía falsa. Yo no encendí mi cámara, por supuesto. Sentí que era lo más sensato. Y ella, aparentemente, no lo necesitaba para seguir con la conversación. «Hola, ¿cómo estás?», Zrenia escribió, su mensaje titilando en la pantalla. Respondí con algo neutral, intentando mantener la conversación ligera. «Bien, ¿y tú?».
Pero al instante, la respuesta de ella fue extraña. Estoy bien, pero quiero verte. Enciende tu cámara. La insistencia me hizo dudar. Algo no encajaba. Mi instinto me decía que debía dejarlo ahí. Ignoré su pedido sin saber qué me esperaba. Empecé a preguntarme si estaba en un sitio peligroso, si mi curiosidad me había llevado a un callejón sin salida. Pero algo en ella me mantenía atrapado. Continué escribiendo. A medida que avanzaba la conversación, me di cuenta de que sus respuestas no seguían un patrón lógico. Parecía como si estuviera mirando algo más, pero no a mí. Sus ojos se desviaban constantemente de la cámara, como si estuviera mirando a algo o a alguien más. ¿Quién más está ahí?, le pregunté, un sudor frío comenzando a recorrer mi espalda. Con nadie más, o quizás con todos. Su respuesta fue desconcertante. El aire a mi alrededor comenzó a volverse pesado. Aún así, traté de mantener la calma. Le pregunté si había alguien más en la habitación. ¿Quién más está ahí? Zrenia, insistí. Fue en ese momento cuando la chica respondió algo que me heló por completo. No seas curioso, no tengas miedo, escribió entre risas. Poco a poco, la incomodidad fue transformándose en un miedo palpable. Sentí que algo no estaba bien. Noté que el cursor comenzó a moverse por la pantalla. Primero lentamente, luego más rápido, como si estuviera siendo controlado por una mano invisible. Mi estómago se encogió, pero no podía apartar la mirada. Era como si estuviera atado a esa conversación, atrapado en una red de información y miedo. Intenté cerrar la ventana, pero la computadora no respondía. Solo la caja de texto seguía activa, el cursor moviéndose sin mi control. Estaba bloqueado, atrapado. No podía escapar. Y lo peor de todo era que la chica comenzó a reír. Una risa que ya no sonaba juguetona, sino completamente burlona y sádica. «Enciende la cámara, cariño», dijo, esta vez con una voz más grave, casi amenazante. Me sentí impotente, como si todo lo que podía hacer era seguir las instrucciones, por más que supiera que lo que estaba sucediendo no era normal. No podía resistir. Encendí la cámara. La imagen de la chica apareció en la pantalla, pero ya no era la misma. Su rostro había cambiado. El brillo en sus ojos desapareció y su expresión se había vuelto absolutamente vacía, desprovista de cualquier emoción humana. Sus labios se curvaron hacia una sonrisa forzada que no encajaba con la oscuridad en sus ojos. Fue entonces cuando vi algo que me hizo helarme. Sus ojos se desvían hacia un punto fuera de la cámara y me di cuenta de que había algo más. En ese momento mi corazón comenzó a latir con fuerza. Un hombre apareció en la imagen, vestido con una máscara negra. No hacía nada, solo observaba. Su presencia era inquietante, opresiva, y en cuanto menos lo esperaba, otro hombre apareció, también con máscara. La cámara comenzó a parpadear, y la chica, ahora con el cuello torcido de manera imposible, emitió un sonido como si estuviera luchando por respirar. Yo no podía moverme. El miedo me paralizaba. Un tercer hombre apareció, esta vez mucho más cerca de la chica. Pude ver cómo sus manos, con dedos largos y huesudos, apretaban sus hombros con fuerza. Algo en su mirada me decía que este no era un juego, que esta no era una broma. El dolor de la chica era real, pero algo peor estaba sucediendo. Los tres hombres, juntos, parecían contener una risa. Y luego, todo se detuvo. Silencio. Todo se apagó de golpe. La pantalla quedó en negro y el chat se llenó de caracteres extraños, incomprensibles. Mi cuerpo estaba tenso, mi mente en shock, y sentí que la oscuridad se cernía sobre mí. Fue entonces cuando el mensaje final apareció: «Estamos cerca». La pantalla volvió a parpadear. Los tres hombres ya no estaban, pero los ojos de la chica, completamente desorbitados, me miraban a través de la cámara. Era como si pudieran ver más allá de la pantalla, como si me estuvieran observando en ese momento. Un frío helado recorrió mi cuerpo. Giré mi cabeza rápidamente y mi piel se erizó. Algo estaba detrás de mí. No pude verlo, pero lo sentí. La presencia se hizo más densa. Sabía que no estaba solo. Mi corazón latía con furia mientras miraba la cámara. El hombre que había estado en mi habitación momentos antes apareció en la pantalla, señalando directamente a mi reflejo.
Apreté el botón de apagado de la computadora, pero no hacía nada. Mi respiración se aceleró. La computadora estaba completamente bloqueada, el sistema colapsado. El hombre estaba allí, en mi habitación, justo detrás de mí, su máscara oculta en las sombras. El último grito que escuché fue el de la chica, pero no era su voz la que resonaba en mis oídos. Era el sonido de algo mucho más oscuro, mucho más allá de lo que podía comprender. Dejé la computadora y salí corriendo de mi casa. No miré atrás. Mi cuerpo estaba temblando, mis manos incapaces de sostenerme. El taxi que tomé esa noche fue el único refugio que encontré, pero nunca me sentí a salvo. La imagen de esos ojos, esos hombres, siguieron persiguiéndome en mis sueños. La Deep Web no es un lugar para curiosos, y aunque nunca volví a abrirla, una parte de mí sabe que ellos siguen ahí. Quizá la próxima vez no sea tan fácil escapar. Tal vez yo o alguien más sea el siguiente. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.